Vamos a reaccionar una vez más a Alipata con un tema de los que creo que están compuestos por él. Yo no sé si podéis decirme en los comentarios, los verdaderos Alipers, si estoy en lo cierto, pero digo yo que esta canción la compuso él. Eso creo. Este se está inventando la historia. Como viene siendo habitual, vamos a hacerlo como siempre. O sea, vamos a reproducir el vídeo entero y después añadiré los comentarios sobre lo que he visto. A ver qué os parece. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Hoy reaccionamos a Alipata. Este me ha gustado especialmente. Los que sabéis tocar un poquito y habéis probado a hacer estos armónicos en los que con el índice los marca y con el pulgar hace que suenen, sabe lo complicado que es, que suenen con claridad y sobre todo moverlos de una manera ágil. Este tío lo hace de maravilla, pero de maravilla hasta el punto de que parece sencillo. Luego lo intentáis vosotros y creedme que de sencillo no tiene absolutamente nada. Hay una cosa que en especial me ha gustado mucho, que es cuando aprovecha por aquí
y pulsa con el dedo para conseguir una especie de bending con un armónico. Claro, es el único modo en el que puedes conseguirlo. O eso, o tocando en las clavijas de afinación. Ya se lo he visto más veces, no solo a él, pero sí que es cierto que es muy marca de la casa, se lo he visto mucho a él. Igual que es muy marca de la casa aprovechar tantísimos armónicos. En esta canción en particular también me ha parecido súper interesante la percusión. A ver, él siempre aprovecha muy bien la percusión de la caja de resonancia de la guitarra para hacer bombos y las propias cuerdas para que suene a la caja de la batería, y en algunas ocasiones incluso ha hecho el Charles, ¿sabes? Pero en este caso particular me ha gustado más de lo que me tiene acostumbrado, pero vamos, ya os digo, voy a poner justo el trocito al que me refiero, la secuencia principal, ¿no? La primera parte de la secuencia principal en la que juega muchísimo con armónicos por esta zona y aprovecha y hace el bending aquí, ¿vale? Vamos a verlo un segundito. Ahora. Esto me parece genial. ¿Cuánto habrá practicado este tío ese tipo de cosas para que le salgan así de naturales? Es que es una verdadera pasada. Fijaros cómo de vez en cuando, según le va conviniendo, va marcando lo que sustituiría a la caja de una batería con el pulgar aquí a veces, o con el índice por aquí si tiene que estar ayudándose para apoyar notas en tapping o con armónico, y lo va alternando con una naturalidad espectacular hasta el punto de que parece siempre el mismo instrumento el que está sonando o el mismo modo de sacarlo. Fijaros que nunca se pierde esta batería, ¿eh? Los bombos los marca con este dedo, las cajas las marca con este y la batería siempre se mantiene sonando. ¿Veis? Como aquí tenía que marcar unos armónicos, le venía mucho más cómodo marcar la caja en esta cuerda en lugar de en la sexta con el pulgar, con el dedo índice, y así ya lo tenía colocado para hacer los armónicos. Ya no es solo lo bonito de los arreglos y las composiciones que hace este hombre, sino además cómo se las apaña para conseguir meter toda esa polifonía, ¿no? Ha vuelto a hacerlo, ha metido la caja por aquí, ¿vale? Es que escuchas la canción entera y no dejas de escuchar siempre esas cajas sonando donde deben, nunca pierde el pulso de eso y hace que la canción camine de maravilla. Marcar armónicos por aquí, como acaba de hacer, en plan con el índice los marca aquí, digamos en el agujero de la caja de resonancia de la guitarra, en el agujero por el que sale el aire para que la guitarra suene más en condiciones, y con el pulgar pulsa para conseguir sacar el sonido. Hacerlos por aquí es complicado porque no tienes trastes que te guíen en exactamente donde tienes que colocar los dedos. Hay que practicar mucho para que les suenen así de claros, y como escucháis les suenan clarísimos los armónicos. Si no fuera por ese timbre tan especial que tiene un armónico, a veces creerías que es una nota pulsada normal y corriente. ¿Veis? O sea, casi no se nota que es un armónico, suena con la misma intensidad. No creo que él esté utilizando compresores artificiales ni nada por el estilo, porque ya habéis visto cómo se graba, con un par de micros de solapa. No es que sea un tío que se preocupe mucho de la postproducción, vamos a decir, o de añadir efectos, etcétera, etcétera. Por lo menos en esta época. Luego, después, sí que es verdad que ha hecho más cositas. Cositas. Sí que es verdad que de vez en cuando toca con guitarra eléctrica, se nota que ya procesa más el sonido, no es tan crudo como al principio, pero al principio ya veis, es que se grababa de una manera súper sencilla, sin cortes, sin edición, no sé, muy, muy honesto todo, ¿no? Bueno, y aquí vamos a ir dejándolo simplemente porque no hay mucha novedad que contar, ya todo lo interesante ya os lo he comentado, y como siempre os digo, me encanta reaccionar a este tío, me encanta que me pidáis que reaccione a este tío, me gusta muchísimo cómo toca, muchísimo, me parece merecidísima la fama que ha cogido este tío en YouTube, y estoy encantado de reaccionar a sus vídeos y formar parte de esta comunidad que damos eco a este pedazo de guitarrista, aunque lo cierto es que ya ha alcanzado un nivel de fama que más bien sois vosotros los alipers los que nos dan
eco a nosotros los que reaccionamos a sus vídeos, cosa que os agradezco un montón. Y bueno, ya sabéis, los demás, que no os hayáis suscrito al canal, si consideráis que os gusta este tipo de contenido y los otros contenidos que suelo hacer en el canal, ya sabéis que es un canal bastante variado, siempre hablamos de música, particularmente de guitarra, pero de maneras muy diferentes. Y si os apetece pertenecer a nuestra comunidad, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita y estaré encantado de leeros en los comentarios. Vale, sed buenos.